Bienvenidos a Historias del Sur. El estudio del pasado es, entre otras cosas, una aproximación parcial al transcurrir de las sociedades en el tiempo. Las posibilidades para acercarnos al mismo están mediadas por las fuentes históricas que logramos rastrear. Documentos, imágenes, música, relatos orales y un sinfín de objetos en los cuales el ser humano plasmó su forma de pensar e interpretar la realidad. Son una huella inalterable de su existencia. Algunas de ellas, como las crónicas de viaje, son ventanas inigualables para adentrarnos en un pasado que por definición ya no existe. Hoy en Historias del Sur, crónicas de viaje por Fortunato Pereira Gamba. A finales del siglo XIX, Pasto se representaba en el imaginario nacional como un típico pueblo, escondido en lo más recóndito de la montaña, representando así la huella tangible del atraso. En ese contexto se incorpora el primer acercamiento de Fortunato con Pasto, una visión dicotómica de una ciudad ubicada en un territorio potencialmente rico y productivo, frente a una idiosincrasia aún ensimismada en los rezagos de la colonia. En aquel tiempo, Pasto era, para los bogotanos, un país fabuloso que se conocía únicamente por los llamados objetos pastusos. Francisco Jordán fascinaba mi infantil imaginación con fantásticas descripciones de esa tierra ignota en donde se criará. Precipicios horribles, ríos que se veían correr a centenares de metros allá abajo, en lo oscuro, sendas que se desarrollaban sobre empinadísimas lomas, anchas apenas de un pie, por donde galopaban impertérritos los habitantes del país fantástico. Pero cuando hablaba del mar azul, de las islas paradisiacas y de Tumaco, sobre todo me enloquecía con el furioso deseo de conocer aquel país de maravillas. Una mañana de 1905, en la oficina de Fortunato Pereira Gamba, la materialización de aquella aspiración llegó de la mano del primer gobernador de Nariño, el señor Julián Buccelli, quien le propone ser parte de su proyecto de desarrollo de la región. Un deseo que, según sus propias palabras, consistía en un plan vial de infraestructura, educación y varios aspectos que construirían una reforma progresista. Concretamente, lo invitó a convertirse en rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería que el gobierno nacional acababa de crear. El viaje fue un hecho, y a sus 40 años se dispuso a embarcarse en la aventura que sería el trayecto Bogotá a Pasto. ¿Acaso Fortunato seguiría manteniendo las expectativas surgidas de los relatos de Jordán? ¿Cuál era la opinión general en todo el país sobre Pasto? Tierra incógnita, pozo horrible de fanatismo y suciedad, y es bien seguro que el único que sostenía lo contrario, haciendo un elogio, era el doctor Rufino Gutiérrez. Ir a Pasto era para un bogotano de ese entonces peor que bajar al más oscuro círculo del infierno o del Dante. Se alimentan con piojos, decían. Con eso basta para darse cuenta del completo desconocimiento que en el norte de la República había entonces respecto a estos lugares. Fortunato Pereira Gamba llegó a Pasto a finales de 1905 a fundar la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, con el propósito de hacer un programa sustentable que formara sus propios docentes con capacidad científica y de oficio. Con la ayuda del gobernador, se dispuso a germinar en la ciudad y en la academia las ideas progresistas que conocía. Para él era necesario que los pastusos se sacudieran de su particular misticismo religioso.
pues su fanatismo no les permitía abrazar la tecnología, o como sus propias palabras explicarán, allí vería a los flagelantes, los extáticos, los iluminados y todas las formas de aberraciones místicas, lo que implicó una tarea gigante para Fortunato. Tan solo la ciudad carecía de la modernidad que él buscaba. Algo se ha conseguido, o mejor dicho, se consiguió hace algunos años en pro de la mejora urbana. Pero ¿con qué trabajo? Para transformar la plaza principal de Pasto se luchó con toda clase de resistencias. Casi a viva fuerza hubo que desbaratar el horrendo mamarracho de la pila y la gente lloraba, cuando más tarde, en 1911, se erigió la estatua de Nariño en el lugar que ocupará la pila española. Buen trabajo costó. Es la estatua del diablo, decían muchos, y la policía tuvo que custodiarla hasta que la gente se acostumbró a verla. Hablemos de la ciudad de aquel entonces. Uno de los primeros cambios en los comentarios de Fortunato, sin duda, sería la imagen de la ciudad. En 1902 se adelantó la remodelación de la Plaza Central, cambiando su imagen a un estilo afrancesado. Paulatinamente se dio inicio a la transformación de la imagen arquitectónica de la ciudad. Los primeros edificios de corte republicano que empezaron a construirse fueron el Palacio de la Gobernación de Nariño y el Pasaje Corazón de Jesús. Ese sería el primer paso en la intención de representar la solidez de una ciudad emergente, con una economía solvente. Una idea de ciudad moderna se visualiza, dejando atrás las pequeñas construcciones de corte colonial. Sin embargo, en el aspecto urbano, la ciudad aún adolecía de infraestructura hidráulica, sanitaria y vial para la época. Así lo comenta Fortunato. Visto desde Aranda, Pasto seducía, pero en sus detalles de cerca daba grima. Las casas sin pintar, la plaza un potrero, en cuyo centro se elevaba la más andrajosa pila española, el mamarracho más grande que imaginarse pueda, la catedral, horrible edificio descuidado y sucio, las acequias corriendo sobre las calles y a toda hora arrastrando inmundicias, completa la falta de arte en los edificios. Es en el centro histórico donde se van a producir las mayores transformaciones de la modernidad prometida. Las construcciones se adelantan con nuevas tecnologías, como el ladrillo, acero y la madera, dignos de una ciudad que busca el progreso. Se adelantan nuevos edificios institucionales, con el empeño de embellecer la plaza y sus alrededores. Atrás quedan las calles rústicas, para dar paso a amplias calles pavimentadas, y acorde con la época de progreso, empieza a crearse una nueva visión de paisaje que da paso al automóvil, da vía libre al comercio y atrae al campesino rural a vivir el mundo y el pensamiento de la ciudad moderna. Una ciudad que fue idealizada por Buccelli y Fortunato. Tal es la fuerza creadora del progreso que Pasto ha continuado para adelante, si no con el empuje de los tiempos del quinquenio, sí lo bastante para que pueda preverse que el movimiento iniciador que dimos con Buccelli no ha sido perdido. Por otra parte, el movimiento hacia adelante en el camino del progreso es como el de la caída de los graves, acelerado, lo cual es bien consolador. Buccelli y Fortunato fueron unos de los pioneros en ese salto que Pasto y Nariño daría al progreso, que no solo se observa en las construcciones, también en las nuevas formas de pensamiento. Un grupo de nuevos pensadores continuó con aquel ideal de modernidad a través de la sociedad de mejoras públicas, desde donde se empezó a proyectar una ciudad más ordenada bajo tres conceptos: salubridad, embellecimiento y transporte, una idea acorde con las expectativas del siglo XX.
Desde aquel entonces la transformación de la ciudad no se ha detenido y sus cambios alimentarían numerosas disertaciones. Por ahora, nuestro viaje, al igual que el de Fortunato, ha llegado a su fin, pero la ciudad nos espera para que la recorramos, para descubrir entre las múltiples huellas del tiempo entre los grandes ventanales, los techos en concreto, la rigidez y el colorido de los edificios modernos, el mestizaje arquitectónico que van desplazando paulatina y sigilosamente los vestigios de épocas antiguas. Recorrer la ciudad es un placer para los ojos y la mente, no solo para arquitectos, urbanistas, artistas, historiadores o turistas, sino para todas aquellas personas de a pie que sienten que los viajes nunca terminan. El guión estuvo a cargo de María Rosa Jojoa y Andrés Vallejo. Los acompañó Angie Narváez Montero. Si quieren ampliar la información de Fortunato Pereira Gamba, pueden buscar la bibliografía en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.